Bogotá escoge alcalde desde 1988 y en los últimos 20 años generalmente escoge a una persona que ve como un cambio, lo ve con esperanza, pero a mitad de periodo termina peleando con esa persona y al final del periodo casi que lo odia y termina escogiendo a otro alcalde o alcaldesa bajo el mismo principio, con esperanza, pero luego pelea, luego hay desazón, luego hay frustración y esa historia vuelve y se repite. Bogotá vive hoy una sensación de pesimismo, de negativismo, de cansancio, de desesperanza. La gente en la calle no sabe qué hacer, los trancones, la inseguridad, basura, desorden, problemas de convivencia. Son un montón de situaciones que afectan la vida diaria de quienes vivimos en la ciudad. Hoy hay una pregunta que es muy común en muchos sectores de la ciudad y es ¿qué hacemos? De cómo vamos a resolver esos problemas. ¿Quién va a ser la persona que finalmente va a salvar a la ciudad? Y ese es una constante. Yo creo que en buena medida esas soluciones tienen que venir pues, de nosotros mismos, de ese desorden que también tiene Bogotá, de esa vitalidad que tiene Bogotá, de esas personas que queremos a la ciudad y que sin importar dónde hayamos nacido, pues le debemos a Bogotá lo que somos y lo que tenemos. Uno de los logros más importantes que hemos tenido en Bogotá es la expansión de la educación y que nuestra ciudad sea un lugar de oportunidades. Y yo creo que ahí hay un elemento que tenemos que explorar. Pero los problemas son difíciles, no hay soluciones mágicas. Sobre eso vamos a conversar esta noche en Planeta Bogotá. Vamos a conversar sobre esta encrucijada en la que está Bogotá, si eso se ha vivido en otros momentos y cómo lo hemos logrado superar, si es que lo hemos logrado superar. Y para hacerlo vamos a hablar con dos personas que han estudiado muchísimo la ciudad. Nos acompaña Doris Tarchopoulos, que es doctora en urbanismo, arquitecta, fue fundadora del Instituto de Vivienda, de Estudios de Vivienda en la Javeriana, fue directora de la maestría en Planeación Urbana y Regional. Fabio Zambrano, una de las personas que más conoce la historia de Bogotá, es el director del Instituto de Estudios Urbanos de la Nacional y ha sido autor de varios libros sobre la historia de nuestra ciudad. Ya nos vemos en un momento en Planeta Bogotá, de Mesa Capital, por Canal Capital. Buenas noches, soy Fernando Rojas Parra y como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche les doy la bienvenida a Planeta Bogotá de Mesa Capital. Doris, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Fabio, buenas noches. Fernando, buenas noches. Bien, Bogotá a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX era un pueblo pequeñito con nombre de capital, pero con una estructura colonial medio urbana, medio rural. La pregunta con la que queremos arrancar esta conversación entonces es ¿cómo Bogotá da el salto para convertirse en el motor de Colombia en ese cambio de siglo? Doris, comencemos. Bueno, gracias. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues Bogotá era una ciudad pequeña, básicamente porque estaba en el interior del país y las vías de comunicación eran muy pocas. Básicamente, yo que soy de la costa y lo puedes corroborar también en las memorias de Gabo, la gente cuando viajaba de la costa atlántica a Bogotá hacía testamento antes de venirse porque el camino era incierto. Básicamente venían por el río Magdalena, después subían a lomo de mula hasta Bogotá
Y los sistemas de transporte hacían que la ciudad estuviera mucho más alejada todavía. En ese momento, pues Barranquilla tiene un desarrollo importante, también empieza a industrializarse de la mano de Medellín, el ferrocarril de Antioquia y la navegación fluvial por el río Magdalena. Pero ya con la construcción de las vías de comunicación y con la llegada de la aviación, Bogotá empieza a tener un crecimiento importante, empieza a tener también un papel de centralidad del país importante y pues ya el esquema cambia, ¿no? ¿Por qué Bogotá le gana esa puja a Barranquilla, por ejemplo, que era pues, el corazón en ese momento, pues, digamos, sería como el corazón económico, la puerta, ¿cierto? Por donde entraría todo. ¿Por qué le gana la costa? ¿Por qué un pueblito por allá en las montañas perdido termina ganándole la apuesta a los puertos que tenía Colombia en ese momento? Bueno, sí, una pregunta que también se responde Posada Carbó en la historia del Caribe colombiano. Porque claro, era muy potente el Caribe y sobre todo Barranquilla, en tanto que allí empezó la aviación, las exportaciones, había representación de toda la industria de Medellín allí, también había mucha industria allí y mucha exportación. Pero entonces Bogotá empieza con una cantidad de estrategias en cuanto a la mejoría de las vías de comunicación. El tren también va a traer esa conexión, pero al mismo tiempo empieza a pensar en puertos alternativos como el de Buenaventura, que le quedaba un poco más cerca, ¿no? Okay. Y que de alguna manera le va a quitar la fuerza al de Barranquilla. Y también el gobierno nacional empieza a tener también más potencia en cuanto a su burocracia, en cuanto a que los trámites ya dependen de alguna manera de Bogotá, ¿no? Todo pasaba por acá entonces. Claro. Fabio. En efecto, hay varios elementos, Doris ya los menciona, la modernización de los medios de comunicación, fundamental, pero hay otro, y esto comienza a mediados del siglo XIX, y es que Bogotá se vuelve el centro de las transformaciones agrícolas del país, lo que es modernización agrícola, la producción de manera capitalista de alimentos, se inicia en la sabana de Bogotá, por muchas razones, y lo inician bogotanos. Eso es algo muy interesante. Sociólogos, Camacho Roldán, médicos, Carrasquilla y numerosos son los que se meten a fundar la Sociedad de Agricultores de Colombia, que es el primer gremio, es el gremio de gremios que hay en la historia de Colombia, es 1870 y algo, y son ellos los encargados de empezar a transformar la agricultura. Es decir, cuando Bogotá empieza a crecer a finales del XIX y comienzo del siglo XX, ya tiene un aparato agrícola que le permite tener un abasto de alimentos lo suficientemente fuerte como para que no tenga afugias alimenticias, es el primer elemento. El segundo es el café. Bogotá es una ciudad cafetera. El café arranca en Cúcuta, pasa a Santander, salta a Cundinamarca, y son los bogotanos, los comerciantes bogotanos los que inician las primeras haciendas cafeteras que van a quebrar en los años 30, 40 por distintos motivos, pero quienes demuestran que el café es un gran negocio en Colombia son los bogotanos. Y hay dos ciudades, bueno, hay varias ciudades cafeteras. La primera es Cúcuta, la segunda es Barranquilla. Barranquilla es cafetera, exportaciones cafeteras, y Bogotá. Ninguna de las tres cultiva café, claro, pero viven del café. Okay. Y eso fue importante. El otro elemento que es clave en Bogotá es la consolidación de un sistema financiero. Y esto es interesante porque los bancos no fueron fuertes donde estaban las minas de la producción de oro, que es en el occidente, fue aquí. El Banco de Bogotá, el Banco de Colombia y numerosos otros bancos, su origen es Bogotá. O sea que uno podría decir que Bogotá gana la puja y se convierte en el motor del país fundamentalmente porque logra crear unas condiciones económicas y de concentración de decisiones y de trámites que permiten pues, darle esa forma de capital, a pesar de estar tan lejos, de estar en la montaña, pues de ser realmente quien lleva las riendas de lo que pasaba económicamente en el país. Así es, y un elemento clave, Doris lo señaló, tú lo estás mencionando, el Estado. La sombra del Estado, hacer dinero a la sombra del Estado, es algo que en este país
sigue funcionando, tanto por contratos, tanto por lo que sea, pero también porque se puede incidir en las decisiones del Estado. Claro. ¿Sí? Por algo, el hombre más rico de Colombia a finales del siglo XIX, Pepe Sierra, llega aquí, invierte aquí. Claro. Por algo, pues poderosos barranquilleros, cerveceros, se vienen acá. Claro. Porque es que la relación con el Estado es fundamental. Claro. Ya era Estado y era población. Entonces, ese es el otro elemento que es interesante. La primera carretera que se construye en Colombia, bueno, en Barranquilla también está más o menos en el mismo año, que luego se va a llamar La Cordialidad, pero la primera carretera que construye Bogotá, al menos, está muy claro, se va de Bogotá a Boyacá. Sí. Y eso es importantísimo. En Boyacá hay población y alimentos. Claro. Y el segundo sistema de transporte, también importantísimo, 1909, la primera carretera en 1905, es Bogotá-Girardot, un tren. Entonces, con eso, Bogotá se va conectando con el corazón de la mayor densidad demográfica que tiene este país y el puerto. Okay. Y ahí va organizando una economía que es importante. Okay. Hay un tema que es muy común oír, y es que los problemas de Bogotá son porque no ha sido planeada. Sin embargo, en 1923, con el Plan Bogotá Futuro, se tiene un primer esfuerzo. Luego vinieron al menos 12, 13 planes más que le dieron como estructura a la ciudad. Entonces, si sí fue planeada, ¿qué pasó? Doris. Bueno, sí, planeada sí ha sido. De hecho, el señor Olano, que era de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, un señor muy prestante y también con muchas relaciones con Europa y Estados Unidos, pues en algún momento, y tú lo sabes también porque lo mencionas en tu tesis, propone un plano futuro para Medellín, para ordenar ese crecimiento futuro, porque ve que la ciudad es pujante y necesita crecer, pero también Bogotá ya después hace el mismo ejercicio con Olano y se dictan algunas normas. A partir de allí empieza la cultura de proyectar la ciudad hacia el futuro. Proyectar la ciudad en cuanto a las infraestructuras que se necesitan, las manzanas que se necesitan, los predios y las edificaciones que se necesitan para ese crecimiento ordenado. Posteriormente viene Karl Brunner, también tú lo mencionas en tu trabajo, y claro, él, a pesar de que traía un urbanismo muy potente que había aprendido de la mano de Ernst May, que es un urbanista de Viena muy, muy importante, pues de alguna manera adapta ese saber hacer de la ciudad a la cultura que él encuentra. Porque pues si quería lograr efectividad en proyectar y transformar la ciudad, debía entender cuál era la cultura de construir y transformar la ciudad. En ese orden de ideas hace un plan de vías, empieza la extensión también por barrios, organiza también una cantidad de escenarios para una conmemoración importante y ya después de que termina Brunner viene la parte del plan de Le Corbusier para Bogotá, que según los locales en ese momento estuvieron muy en desacuerdo con ese plan por la figura de Le Corbusier y de sus socios, porque venían del extranjero y acababa de fundarse la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, de Artes, pues, de la Universidad Nacional, y de alguna manera la cosa foránea no interesaba mucho. Pero ese plan tanto con lo del antecedente de Brunner y el antecedente del plano futuro de Olano, sientan las bases de la planeación en Colombia en general y en Bogotá en particular. ¿Qué hace el plan de Le Corbusier? Dice, oigan, tenemos un soporte de un sistema natural que está compuesto por, 1, los cerros y 2, los ríos y quebradas que bajan de los cerros. Eso no se toca. ¿Vale? Esa cuenca no se toca, esos cerros no se tocan. Al contrario, como Bogotá no tiene ni mar ni un río potente como el Sena o como el Támesis, esas escorrentías de agua van a ser unos cinturones verdes que van a bajar de la montaña, que van a unir el río Bogotá con la montaña paisajísticamente y va a ser el lugar donde se va a divertir la gente los fines de semana.
iba a tener contacto con el agua, con el verde, allí iban a quedar los equipamientos, ahí va a quedar las canchas de fútbol, los colegios, y de alguna manera eso ha quedado. La estructura ecológica principal que se llama ahora es los cerros, las correntías de los ríos y quebradas y el río Bogotá. Claro. Tú vas a publicar un libro sobre eso, estás sacando un libro sobre ese tema. Sí, exacto, esa es mi tesis doctoral, son las huellas del plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener. Ok, bueno, entonces ya saben, para el que quiera profundizar sobre el plan de Le Corbusier y de Sert, tiene que ir a leer la tesis de Doris, esa la publica. Editado por la editorial Javeriana, yo soy profesora titular de la Pontificia Universidad Javeriana y ahí la publicaron. Buenísimo. No son faltas de planes. La ciudad se ha pensado desde su fundación. La ciudad se ha planeado desde que comienzan los procesos de modernización que, como bien lo señala Doris, años 20 están pensando cómo hacer una ciudad. Y se sigue pensando hasta el día de hoy. Pero la pregunta es, Fernando, ¿quién toma las decisiones? Y aquí viene esa compleja relación entre lo público y lo privado. Y es evidente que en muchos aspectos lo público es lo que rige el destino de la ciudad, pero en muchos temas es lo privado lo que está indicando por dónde van las aguas a los molinos. Y así sigue. Y hoy hay una propuesta de ciudad-región para tratar de contener, tratar de manejar ese crecimiento tan gigantesco que tiene la población fuera de Bogotá. Porque hoy Bogotá está con una tasa de crecimiento de menos del 1% anual intercensal, creo que el 0.7%, cuando hace medio siglo era más del 6% anual. Pero lo que no crece Bogotá lo crecen las ciudades y los municipios de Cundinamarca. Y ahí viene un tema de cómo la planeación urbana en Bogotá, que cada vez es más fuerte, se encuentra con una planeación urbana en Cundinamarca que es extremadamente débil. Entonces la pregunta es, ¿quién toma las decisiones en la ciudad? En muchos aspectos y en varios momentos es el capital, claro, es el mercado el que va decidiendo por dónde va la ciudad. Y así se va forjando un urbanismo que es muy marcado, generando una sensación de, no solamente de sensación, pues unos problemas del caos en que estamos frente a las vías de Bogotá y la Sabana, Bogotá, Cundinamarca, que es prácticamente colapsado. Claro, Doris. Ahora, ¿es posible que la percepción de que Bogotá no es planeada provenga de el fracaso de los planes de ordenamiento territorial? Okay. Eso se ha vuelto como un arma política, en tanto que está sirviendo para cambiarlo según cada alcalde. Y desde hace mucho tiempo, tú lo sabes, venimos emitiendo un plan de ordenamiento territorial por decreto, no por acuerdo, y cada alcaldía trae su proyecto de plan de ordenamiento territorial. Entonces descalifica el anterior, vuelve y hace otro. Ha habido demandas sobre decisiones de ordenamiento territorial y eso en las nuevas generaciones y en la ciudadanía en general, y para nosotros también los historiadores y planificadores, es una incertidumbre muy grande, porque entonces, ¿qué se está planeando? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el modelo de ciudad que vamos a construir? Y mientras tanto, ¿qué? Estamos en el limbo. ¿Cuál es la norma que aplica? Entonces, de alguna manera, esto sirve para que, por un lado, el mercado tome decisiones en tanto que no hay un modelo consensuado de toda la ciudadanía sobre qué es lo que se quiere de Bogotá y su relación con la región, porque ya se ha venido trabajando en eso de manera muy importante, muy potente, también con la gobernación de Cundinamarca y los municipios aledaños. Esto hace que Bogotá definitivamente no tiene un plan, y el plan que nos explican es una cuestión tan abstracta que no sabemos
¿qué modelo de ciudad es? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo van a ser esos nuevos productos de vivienda, de equipamientos? ¿Qué relación va a tener con el transporte? Seguimos haciendo transporte para que la ciudad segregada y los movimientos pendulares de población entre centro y periferia todos los días. Entonces, de alguna manera, hay una incertidumbre heredada de administración tras administración, en tanto que no se concreta un plan de ordenamiento territorial. Claro. Fabio, en el libro sobre el tránsito lento de Bogotá hacia la modernidad, ese es un libro que usted también acaba de lanzar, ¿cierto? Estos temas también los aborda y los analiza, sobre todo el tema del proyecto de movilidad y cómo ha sido ese karma que hemos tenido nosotros en movilidad. Yo creo que una de las constantes históricas de Bogotá es que ha tenido muy pésimo sistema de transporte. Y hay un elemento muy importante que se ha vuelto algo anecdótico con el 9 de abril y el incendio de los tranvías. Primero, el 9 de abril se incendió la quinta parte de los tranvías se suprimieron después. Y más allá que se haya suprimido un medio de transporte, es que se suprimió un instrumento de regulación del transporte público que tenía la ciudad. Ahí lo perdió la ciudad y lo perdió definitivamente hasta el día de hoy. De pronto el metro, mire usted, de pronto el metro vuelve a ser el rescate que tenga la ciudad de tratar de manejar el transporte, porque es nuestro milenio, ¿no? El metro. Y luego la ciudad se mete en un sistema de transporte que conocimos y padecimos, pero que fue muy importante para la urbanización. Dueños de buses, dueños de lotes, es una trinca que va allí, que es tan fuerte que fue la que vetó la construcción del metro hasta hoy. Y eso se vuelve una fuente de poder político gigantesco en Bogotá. Y eso es lo que llevó a que la ciudad tomara una pésima decisión, que es escoger el segundo mejor, que fue Transmilenio, claro, siendo el primero mejor el metro. Que era el metro, claro. Sí. Claro. Entonces tomó esa decisión que la estamos pagando y se paga todos los días porque es un sistema ineficiente, costoso y pues no debería ser un sistema complementario del primero mejor que es el metro. El metro. Fabio, ¿el libro está publicado por dónde? Universidad Nacional, Instituto de Estudios Urbanos. Ok, ¿y el título es? Un lento tránsito a la modernidad. Bastante lento. La Bogotá de los años 60 vivió un cambio importante con Jorge Gaitán Cortés y con Virgilio Barco. Fue un momento en el que la ciudad se transformó, ya había incorporado a sus municipios vecinos, también estaba teniendo una expansión hacia el sur, hacia el occidente, hacia el norte, ¿cierto? Hacia todas partes. Entonces, ¿qué pasó para que Bogotá llegara a esa ciudad de los años 70 y 80 caótica, desordenada, pues que la gente no se sentía identificada y como que no quería lo que estaba pasando en la ciudad en ese momento? La alcaldía de Jorge Gaitán Cortés y del alcalde Virgilio Barco fueron extraordinarias, en tanto que, por ejemplo, el alcalde Barco en 3 años alcanzó a construir y a desarrollar una cantidad de infraestructuras y equipamientos descomunal. Bueno, la canalización y la carrera 30, como la Norte Quito Sur, como la vemos hoy, es obra del alcalde Barco, con la canalización del río Salitre. También la canalización de todas las quebradas que bajaban de los cerros, porque Bogotá se inundaba el centro, se inundaba la 19, se inundaba la 26, era un caos. La ampliación de la propia 19, que es una ciudad, dentro de una ciudad construida, también es obra de él. La separación del alcantarillado pluvial, del alcantarillado de aguas negras y de la escorrentía de los ríos, también es obra de él. Las plantas de tratamiento al final, con unos recolectores, que en esa época era lo que se estilaba, también es obra de él. Colegios, bueno, el planetario, ¿qué quieres que te diga? Una cantidad de obras importantes. Ahora bien, el alcalde Barco tenía una cuestión que tenía que ver con la cultura ciudadana y era, bueno, va a haber una cantidad de obras, pero ojo, cuando toca, toca. Y
en general, la ciudadanía se alineó con ese lema, que cuando toca, toca. Y era que toca aguantar toda esa cantidad de obras, aguantar toda la incomodidad que es remodelar la casa viviendo en ella, ¿cierto? Imagínense unas horas de remodelación dentro de tu propia casa y tú viviendo allí, comiendo allí, durmiendo allí. Entonces, ese era el lema para que la ciudadanía también le acompañara, ¿no? Poder aguantar todas esas obras, ¿no? Sí. Yo creo que en algún momento hay como un problema de presupuesto también para acabar obras y empieza a decirle a la gente, organicen ustedes también porque si no, no vamos a completar. Entonces, hay allí también como una unión entre la administración de la ciudad y la ciudadanía en cuanto a que es un proyecto común y hay que sacarlo adelante, ¿cierto? A propósito, va a haber una exposición sobre el alcalde y el presidente Virgilio Barco, donde próximamente se dará en Bogotá y donde habrá un Zoom muy importante sobre las obras que hizo en Bogotá, no tanto como secretario de Obras Públicas de la presidencia, como alcalde de Bogotá y como presidente de la República. Buenísimo, pues Planeta Bogotá irá allá y desde allá Por recomendaremos supuesto. para que vayan. Fabio. En efecto, Virgilio Barco es un alcalde excepcional. Él fue una persona excepcional como alcalde y como presidente, como pocos, en los dos cargos. No todos lo hicieron bien En los dos cargos. En los dos cargos. Pero hay un elemento que es interesante y es que estamos en el Frente Nacional, hay una estabilidad política importante en la rotación presidencial, esa es una. Lo otro, hubo un crédito internacional barato. Hubo la plata del Mister, como dicen coloquialmente, hubo créditos de todo tipo, fue importante. Otro, un mayor soporte tributario local, modernización de la administración pública. Y hay algo muy interesante y es la importancia del clientelismo. El clientelismo es un sistema de control político muy importante. Las clientelas generan pertenencias muy fuertes, identidades partidistas excluyentes a los del otro partido, pero en su interior fuertes lazos de solidaridad y de funcionamiento en los barrios. Y hay algo muy importante, buena parte de la ciudad, no sabemos cuánto, pero más de la mitad de la ciudad se hace por autoconstrucción. Y antes de construir el barrio, se construye el tejido social. La gente se une, juntas de acción comunal, importantísimas. Y todo eso fue generando un tejido social muy fuerte alrededor de los partidos políticos, ciertamente, alrededor de corrupciones y demás, indiscutiblemente, pero había un tejido social y unos sistemas de control social y control político que se desmoronan después de la finalización del Frente Nacional, 78, 80, y que eso en parte explica las crisis que uno va a ver en los 80, que deterioros de los servicios públicos, deterioros de la convivencia urbana. Esto empezó a notarse en lo que se va a llamar las luchas barriales en los años 80, que no hay en los 60 ni 70, cuando Hay ese control y esa estabilidad. exactamente, y las necesidades eran mayores. Claro. ¿Sí? Y los partidos todavía tenían un control. Y los partidos tenían un control, y eso yo creo que es importante, porque lo que vamos a ver, especialmente de la Constitución del 91 para acá, la elección popular de alcaldes es un gran paso que se da en la ciudad, pero al mismo tiempo ese desmoronamiento, los partidos políticos se diluyen, como estamos viendo hoy, como estamos viendo en las 2-3 últimas décadas, y se pierden esos sistemas de control social que hay detrás del clientelismo, que es un sistema feudal, ¿no? Claro. Esto nos da pie para entrar a otro tema que creo que nos ayuda a alimentar toda esta conversación, y es que hay un dicho muy común en algunos sectores de que Bogotá no es de nadie. Yo creo que eso es un argumento que usan las personas para escurrir el bulto de la responsabilidad que tienen con Bogotá. ¿Ustedes creen que el sentido de pertenencia sí tiene algún peso en lo que está pasando en la ciudad y si puede ayudar a solucionar esos problemas?
Doris, ¿tú cómo lo ves? Bueno, Bogotá es de todos, Bogotá es de todo el país, Bogotá es la ciudad de las oportunidades, como lo decías tú en la introducción, ¿no? O sea, yo soy barranquillera, pero no puedo decir que no me sienta bogotana, que no me duela Bogotá y que no tenga ansias por estudiar Bogotá y sus problemas y la solución de sus problemas. Yo creo que esto está en cada ciudadano que viene y que le va bien y sale adelante. En Bogotá hemos visto, y yo que he trabajado en los barrios populares de autoconstrucción, cómo han ido mejorando, y es por el esfuerzo propio y porque la gente ha salido adelante. De alguna manera, Bogotá también es un ascensor social importante, ha sido históricamente, en tanto que también le ha dado oportunidades a muchas personas del país en general y desplazados en particular para salir adelante, para encontrar un lugar donde sacar adelante su familia, trabajar, etc. Por lo tanto, yo no creo que esa frase de que Bogotá no tiene doliente sea una excusa para no sentirse comprometido con la ciudad. Lo que pasa ahora y lo que pasa últimamente también es que hay mucha contaminación por las redes sociales. Sabemos que las redes sociales trabajan mucho en contra de la democracia y de alguna manera desestabilizar o crear incertidumbres, insertar el miedo, es una de las prácticas más potentes de las redes sociales. Hombre, sirven, nos han conectado y nos ayudaron mucho, incluso durante la pandemia, pero tienen su lado oscuro. Y en ese orden de ideas yo creo que lo que está pasando últimamente tiene que ver con eso, con mucha contaminación de las redes sociales en cuanto a lo que pueda estar pasando en Bogotá. Okay. Entonces, ahí hay una pregunta para entender un poco más ese aspecto. ¿Los problemas existen? Sí. ¿O son creación de las redes? ¿Las redes los amplifican porque no son tan grandes? ¿O porque hay una tensión ahí si lo que la gente siente y expresa en las redes sociales pues realmente es? Y eso termina conectando a un montón de gente que dice, a mí también me pasó, o qué susto. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar mejor la parte emocional que te provocan las redes sociales? O sea, Bogotá siempre ha tenido los mismos problemas de transporte. Eso ha sido, la relación centro-periferia ha sido siempre un problema. Acuérdense que en un momento dado, sobre la carrera séptima, pasaban, creo que 94 rutas de transporte, que todas las rutas hacían el mismo origen-destino, hasta que finalmente empezaron a organizar las rutas. ¿Por qué? Porque las rutas tenían un componente de adjudicación política muy importante y era un bastión de poder también político de la ciudad. Eso se ha ido ordenando. Acuérdense cuando se incendiaban las busetas. También es que tenemos memoria corta, también hay mucha nueva generación que también desconoce la historia, pero siempre Bogotá ha tenido problemas de transporte, siempre Bogotá ha tenido problemas de inseguridad. Siempre la sensación de inseguridad, aquí incluso de la gente que viene de otras partes del país, la tiene, pero es porque, no sé, la transmitimos. Entonces, tenemos los mismos problemas, unos se han mejorado, otros se han corregido, hay tiempos en que se mejoran unos, hay tiempos en que se empeoran otros, pero el hecho de que venga un alcalde nuevo no quiere decir que ya desaparezcan los problemas de la alcaldía anterior. Son los mismos problemas en la misma ciudad, en la misma población, y hay que seguir trabajando en ese sentido. La continuidad de las políticas, ese es otro de los problemas de Bogotá, ¿no? Ok, vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí a Planeta Bogotá para escuchar qué es lo que viene para la ciudad, ¿cierto? En esta recta final de nuestro programa vamos a conversar qué es lo que viene, y también sé que el profesor Zambrano tiene una reflexión alrededor del tema de las redes que nos va a compartir en unos instantes. Volvemos aquí a Planeta Bogotá. Hoy estamos conversando sobre la encrucijada de Bogotá,
tratando de entender qué es lo que ha pasado en su historia, qué es lo que está pasando hoy y pues, qué es lo que viene para nuestra ciudad. Entonces vamos a retomar la pregunta anterior en la que estábamos pendientes con Fabio. ¿El sentido de pertenencia sí influye, no influye? ¿Qué papel juega en la crisis que vive la ciudad? ¿Cómo lo ve? Siempre se ha dicho, se insiste, y es un argumento bastante debatible, el tema de que Bogotá no tiene una identidad y que por lo tanto la pertenencia patina, se desliza, no está firme. Eso en parte es cierto, sí, pero en buena parte no lo es. Y uno lo ve en las historias barriales. Cuando uno se zambulle en los barrios, uno va viendo, caramba, allí la vida es muy fuerte en sus relaciones con sus lugares, con sus... algo que a mí me llama mucho la atención es Bogotá tiene un aparato de centros comunales y de salones comunales gigantescos en la ciudad, regados por toda la ciudad. Y cuando uno va, por ejemplo, al del barrio Venecia, por ejemplo, que es grandísimo, uno encuentra allí una cantidad de actividades culturales muy fuertes, muy grandes, muy intensas, desde temprano hasta bien tarde. O las bibliotecas públicas, como la biblioteca las bibliotecas del sur de Bogotá. La del Tintal, la del Tunal. El Tunal. La biblioteca del Tunal, un sábado en la biblioteca del Tunal, si uno va, yo he estado el día entero en esa biblioteca, uno dice, esta ciudad está salvada. Lo que uno ve allí de las actividades que hay son muy fuertes. Por lo tanto, sí hay identidades locales muy fuertes, identidades barriales muy fuertes, identidades y cambios muy positivos en las formas de sociabilidad. Y cada ciudad, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, tienen formas de sociabilidad, formas de construir redes sociales y de vida social diferentes, muy diferentes. Y Bogotá tiene la suya. Y en Bogotá uno va encontrando cómo, por una parte, hay identidades locales, identidades barriales, como digo, pero al mismo tiempo hay una construcción de un imaginario a través de algunos medios de comunicación que son negativos, y el miedo se construye. Y eso es una tendencia muy clara desde el 11 de septiembre, es decir, es algo del siglo XXI. Y allí se forma, hay un ejercicio muy fuerte, algunos dicen que es dirigido, teledirigido, de construir el miedo. Y uno lo ve, es decir, las noticias con las cuales pocas veces las veo, se abre el noticiero de la mañana, son los carros que se estrellan, los automóviles, los buses, los camiones que se volcaron y los muertos que hay. No hay más en la ciudad, no pasó nada más. Mientras ustedes dormían, pero mientras ustedes dormían no había otra vida urbana, no había otra vida social en la ciudad. ¿Quién sale ganando de esa imagen negativa sobre la ciudad? ¿Quién está detrás de construir esas imágenes que hay tan fuertes en la televisión y que además me sorprende porque me di cuenta que la persona que hace las miradas nocturnas, no voy a decirla para no hacerle propaganda, pero también la transmite por radio. ¿Sí? Y uno dice, caramba, y la gente la repite y la repite y la repite, y siempre hay el ejemplo, sí, como a fulanito, como a sutanito, como a mi vecino. Entonces siempre hay esa referencia a que la ciudad es una ciudad de carritos chocones, la ciudad es una ciudad de accidentes de tráfico todo el tiempo, y no, la ciudad es mucho más que eso. Sí, hay un componente, por ejemplo, que casi nunca se ve, y es que hay zonas de Bogotá que realmente no duermen, ¿cierto? Funcionan las 24 horas y nunca son noticia, ni por bueno, ni por malo, ¿cierto? Entonces ahí hay una cosa que se pierde, que la ciudadanía cree que todo pasa solo en unos sectores y que da miedo salir. El miedo. Y para mí el propósito de eso es cerrar el espacio público. Tema usted el espacio público. En los buses solamente roban, no monten bus. Entonces, que en carro tampoco, porque en carro también asaltan. Pero si vas por la calle te raponean. Entonces, es crear el miedo y que tú desconfíes del espacio público. Sí, en ese sentido eso que acabas de decir es muy interesante porque se ve también en la tipología de vivienda, que es lo que se vende ahora, conjuntos cerrados, donde solamente entra el residente y los autorizados para entrar. Sí.
Entonces, y donde todo está vigilado por cámaras. Es una tipología de conjunto cerrado que finalmente le da espalda a lo público. El espacio público entonces se vuelve aún más peligroso. De hecho, he dirigido trabajos de maestría en la maestría en Planeación Urbana y Regional de la Javeriana, donde hemos visto que las estadísticas de los atracos se dan alrededor de los conjuntos cerrados. Pero no, en la calle del barrio donde están los comercios, la panadería, la lavandería, la farmacia, y está la gente comprando y encontrándose entre ellos, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Ya después de este rápido recorrido que nos toca hacer sobre lo que ha pasado en Bogotá, pues llegamos al final del siglo XX, comienzos del XXI. Bogotá escoge a sus alcaldes por elección popular, decide a quién quiere que lo gobierne, pero la sensación de que los problemas siguen siendo los mismos, como tú lo estabas diciendo ahora. Entonces tenemos problemas de movilidad, de seguridad, de vivienda, de servicios públicos, todo sigue igual. La pregunta ahí que quiero plantearles es, entonces, si antes me imponían unas cosas y no me funcionaba como ciudad, y ahora yo escojo y tampoco funciona, ¿qué viene? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en Bogotá para que esa sensación de crisis tan fuerte siga latente y sea como un tobogán, ¿cierto? Es que cuando uno mira la elección popular de alcaldes, o sea, por decir algunos, la gente recibió bien a Peñalosa por miedo, pero luego lo odió y escogió a Mocus otra vez. Y le quiso a Mocus, pero después le dio rabia y entonces escogió a Lucho. Por emociones. ¿Cierto? Lucho al comienzo lo quería, terminó mejor, pero de ahí salió a Samuel. Y odiaron a Samuel y escogieron a Petro. Y odiaron a Petro y escogieron otra vez a Peñalosa. Y odiaron a Peñalosa y pusieron a Claudia. Y sí, es una cosa de amor y odio muy berraca, pero uno no ve el avance o esa relación entre el avance de la ciudad, si es que sí avanza o no avanza, con lo que la gente está percibiendo. No sé ustedes cómo ven esta... Yo veo que es una ciudad que avanza sustancialmente, pero a unas velocidades impresionantes. Es decir, cuando uno echa para atrás la mirada a la ciudad de hace 3, 4, 5 décadas, el cambio es sustancial. Y uno va encontrando numerosos espacios de la ciudad donde la vida urbana mejora sustancialmente, pero también mejora en conectividad, también mejora en indicadores en educación, mejora en indicadores de salud, mejora en muchos indicadores. Sigue siendo una ciudad muy desigual, viene de desigualdades profundas, inequidades muy fuertes, y todavía uno nota, hay un elemento, Fernando, que es muy interesante, y es el uso de los parques. Bogotá todavía no ha aprendido a usar los parques, a pesar de que desde Barco llevamos un proceso de construcción de parques muy grandes, pero todavía no. El uso del espacio público, todavía no sabemos el disfrute que hay y todas las posibilidades que tiene, pero hay cambios sustanciales. Hay cambios sustanciales para mejora, sí. A mí me llama la atención cómo hacemos énfasis en un paisaje urbano de deterioro. El caso de lo que hay alrededor de lo que se llaman las casas de pique, ¿sí? Entonces estamos mostrando solamente un deterioro. Uno dice, no, pues me decía un amigo mexicano que pasó después de varios años, me dice, no, da mucho temor. Yo le digo, pero es que esa no es solamente la única Bogotá que existe. Entonces, la ciudad sí ha mejorado muchísimo en indicadores. Hago referencia a algo que para Doris de pronto es más cercana, porque Barranquilla es la primera ciudad cosmopolita que tiene Colombia. Bogotá es una ciudad que cada vez apunta más a la vida cosmopolita, y yo creo que eso es importante. Okay. ¿Sí? Doris, ¿tú cómo ves? Bueno, generalmente yo creo que también ya la difusión de las cuestiones por redes sociales hace que se viva la inmediatez y que se pierda como la perspectiva de futuro. En este momento estamos en un momento caótico de la ciudad, en tanto que se han acometido muchas obras muy importantes que no se habían hecho, que estaban en rezago por hacer. Sí. Y claro, como te decía antes, es como remodelar la casa viviendo tú adentro. Aún así, pienso que sí este caos generado por las obras puede
puede dar una sensación de quizá de no futuro, de hastío, de cansancio. Además venimos de una pandemia que también nos dejó un poco tocados en general, en cuanto a que irascibles, un poco sensibles, este tipo de cosas, pero hay que mirar, tener perspectiva de futuro. O sea, cuando todas estas obras estén terminadas, Bogotá va a tener un cambio muy importante, no solamente en transporte, en vías de comunicación, también en infraestructura y todos los proyectos que está cometiendo la alcaldía, ¿no? Que también es muy valiente después de salir de una pandemia meterse en obras, o sea, no, voy a remodelar la casa ahora que acabó la pandemia. Así es. Entonces, de alguna manera, es verdad que existen amores y odios en los dirigentes a partir de las elecciones democráticas de alcaldes en Bogotá. Esto es típico de la cultura bogotana, pero también yo creo que hay que tomar conciencia de que si tenemos esa cultura, de alguna manera hemos visto cambios. O sea, cada uno ha puesto su grano de arena en lo que ha podido. Gobernar esta ciudad es muy difícil. Y es muy difícil, y voy a irme a la historia. Por ejemplo, cuando Le Corbusier trajo su plan para entregarlo, hubo que esconderlo entre el 30 de noviembre, entre el 30 de junio hasta noviembre, porque generaba expectativa, porque había oposición política, porque no sabían cómo darlo a conocer, se organizó una exposición, hubo toda una cantidad de debates en los periódicos que no te imaginas, incluso sobre la cuestión urbana, que hoy en día en los medios de comunicación, y te felicito por tener este espacio, muchas gracias, era una gran noticia los planes de Bogotá y lo que iba a suceder en Bogotá y cómo se iba a transformar Bogotá, el siglo, el tiempo, el espectador, etc. Hoy en día eso tampoco sucede. ¿Qué socializo yo y cómo socializo yo el cambio de Bogotá? Por ahí he visto algunos youtubers que nos están poniendo al día sobre el avance de las obras en Bogotá, cosa que me parece muy positiva y desde aquí lo felicito por eso. Pero claro, se necesitan mucho más esfuerzos como el tuyo y como muchos otros. Ahora bien, hay que tener mirada a largo plazo y el alcalde no tiene la culpa de todo. Hay problemas que siempre han existido y que van a existir y como decía Fabio, la inequidad es algo en lo que hay que seguir trabajando. Okay. ¿Cómo ven ustedes esa relación entonces para lo que viene? ¿Sí? El próximo año tenemos elecciones, hay mucha gente que tenemos obras, ¿cierto? Entonces estamos en el final del gobierno, nos queda un año y un poquito más del gobierno de la alcaldesa Claudia López. Tenemos esas elecciones, tenemos el gobierno del presidente Petro. La pregunta que ronda entonces es, ¿de dónde vienen las respuestas para lo que tenemos que hacer? ¿Qué se necesita? ¿Esto es una responsabilidad de los políticos? ¿Es de la ciudadanía? ¿Es compartida? ¿Hay redes? ¿Cuál es el rol de las redes y de los medios de comunicación en todo este proceso que viene para la ciudad? Yo veo... es como tomar una foto viendo solamente el primer plano. Si uno no le otorga un poquito de profundidad de campo, no entiende el contexto. Y yo creo que el contexto por el que pasa Bogotá es un momento de... Por algo mencionabas tú la alcaldía de Barco y todas las transformaciones de los 60. Yo creo que estamos en un momento, en cierta medida, similar. Un momento de cambio de la ciudad muy importante, cambio generacional. Cambio en la infraestructura de la ciudad, cambio en la relación entre ciudad y su región, su territorio. Creo que es una medida que es importante. Y hay una serie de transformaciones claves. Insisto, esta es una ciudad que es cada vez más cosmopolita. Uno lo ve en algo que era muy notorio hasta hace pocas décadas, el desconocimiento de una segunda y tercera lengua. Ahora, esto ya es mucho más extendido en la ciudad y eso le permite una relación con el exterior diferente. Por lo tanto, estamos nosotros en un momento de transformación que no sabemos para dónde vamos, porque lo que mencionaba Doris con la ciudad de la pospandemia, es que no sabemos para dónde va ni esto ni el mundo, ¿no? Sí, no, nadie sabe. Es que es una incertidumbre generalizada, especialmente por los efectos
emocionales que dejó la pandemia, y algo que lo siento con mi nieta, ojalá no vea el programa, y es que ella era una gran lectora de libros. Y llega la pandemia y es una gran usuaria de redes. Sí. Vaya. Y yo le digo, ayer tuvimos una conversación sobre eso y ella me dijo, no, yo estoy leyendo más ahora y leo más por internet que el libro físico. Está bien, pero estamos ahora en un nuevo, y uno lo nota en las universidades. Uno lo nota en las universidades, los estudiantes universitarios hoy son muy diferentes a los que teníamos hace 4 o 5 años. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, ¿para dónde vamos? No sé, pero es un momento de cambio y muchos elementos del cambio son positivos. Ok, Doris, ¿tú cómo lo ves para cerrar? Bueno, de cara al futuro y pensando en las elecciones, yo creo que tiene que ganar la democracia. O sea, la democracia representativa. La persona que elijamos por mayoría, pero también, como les digo yo a mis estudiantes, si vamos a elegir, miremos la hoja de vida. Hagan de cuenta que están contratando a una persona para que les dirija su empresa, ¿cierto? No se dejen ir por las emociones. Eso de votar en contra de ella y todas estas cosas, pues sí, generalmente se hace, así ha pasado, pero yo creo que hay que tomar conciencia de realmente el personaje que se va a elegir, que tenga conocimiento de la ciudad, que tenga conocimiento de también la gestión política, pero también la gestión pública, y que sea capaz de entender la complejidad de una ciudad como esta, ¿no? Ok, pues bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, ustedes dos, muy contento de tenerlos acá. Y recuerden que Mesa Capital también tiene podcast, Capital Político, analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema informativo. Nos vemos el otro miércoles de 8 a 9 de la noche en Planeta Bogotá para seguir conversando sobre nuestra ciudad, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones.